Vea, mi estimado Pablo, el asunto de la ponencia o de la propuesta que no surgió con la llegada del señor presidente es debido a la falta de organización del sector campesino. Es decir, las autoridades no tienen el mayor tiempo para exponer una serie de necesidades de la provincia. Las partes centrales eran prácticamente las esenciales que le interesaba al presidente Correa, como era el asunto del parque eólico, como era el asunto del cuarto eje vial, como era el asunto del desarrollo prácticamente de nuestro cantón. Pero lo esencial de la vida nuestra, que es la agricultura y la ganadería, no lo topan. ¿Por qué? Porque los agricultores y ganaderos de Loja y su provincia no están organizados para una propuesta para autoridad alguna. La presencia del presidente Rafael Correa, para mí, altamente significativa. Él vino y dejó una propuesta, una expectativa de que Loja puede convertirse en un polo de desarrollo. Nos quiso decir de que tenemos que unirnos para enfrentar esta propuesta, que Loja va a ser un polo de desarrollo, con las explotaciones que se van a dar de cobre, con la explotación del petróleo que está en nuestro oriente, con la explotación de grandes minas de calizas para la elaboración de cemento, etcétera, etcétera. Con la salida que vamos a tener por el Marañón hacia el Amazonas y llegar a tener un gran comercio con el Brasil y otros países en el Atlántico. Es decir, Correa nos dijo a nosotros: señores, únanse, que es la única forma para salir. Y para ello se necesita ¿qué? Se necesita la cooperación de los lojanos. Es decir, mientras no haya cooperación, va a haber siempre frentes, enfrentamientos, intereses individuales, intereses grupales, y definitivamente vamos a perder una gran oportunidad, la que Correa nos dejó alertando. No existe una estructura jurídica dedicada para la agricultura y la ganadería. No existe una seguridad, no existen leyes que lo protejan legalmente al campesino, al agricultor, al ganadero, etc. Del territorio también, señor doctor. Lógico, del territorio. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Vea usted, por ejemplo, si nosotros analizamos cuál fue el papel del terrateniente. El terrateniente formó una empresa dentro de su gran fondo. Él era el gerente, el propietario de la gran hacienda o de las grandes haciendas, y sus colaboradores explotados eran los trabajadores, es decir, los peones que llamábamos en ese entonces. Pero él medía los resultados durante el año de lo que cosechaba y la calidad de trabajadores que tenía. Hoy, ¿qué es lo que sucede? El agricultor está viviendo una vida sola. Es un individualismo absoluto. Los agricultores siembran maíz, siembran café, siembran maní, siembran una serie de productos, pero no son capaces ellos de reunirse dentro de su pequeña comunidad para hacer un análisis, para hacer una evaluación, es decir, ¿por qué es lo que tú estás produciendo más? ¿Por qué es lo que tú produces menos? ¿Por qué es lo que tú vendes tu producto con mayor calidad? ¿Por qué vendes más, con más precio y yo vendo con precio más bajo? O sea, es necesario estudiar el resultado de ese problema, claro, o de ese desarrollo. Eso significa que los agricultores, que los ganaderos están totalmente desarticulados porque ellos mismos lo han decidido. Ningún gobierno los va a articular, no les va a poner el dogal y les va a decir: si ustedes no se organizan, hoy día los meto presos. Es la misma gente la que tiene que despertarse y decir: bueno, nosotros hemos decidido seguir trabajando en el campo, pero tenemos que organizarnos. Existen una serie de elementos dentro de la organización. Por ejemplo, los campesinos, cuando tienen una buena cosecha, tienen que allí en la organización, en la reunión de ellos, decir: vamos a hacer dar las semillas de mejor calidad, escoger el mejor grano, el de mayor peso, el de mayor, el mayor consistencia, el de mayor tamaño. Lo mismo en el asunto ganadero, hacer dar las mejores crías, las mejores vaconas, para que sean más tarde las que repongan a las vacas viejas, ¿no es cierto? Pero eso tienen que hacerlo a nivel de ¿qué? De organización. Una vez que el campesino esté organizado, va a tener ¿qué? Va a tener facilidad para comercializar,
¿no es cierto? Ellos van a darse cuenta que no es conveniente venderlo al producto en zona, es conveniente sacarlo al producto. Así como con tanta facilidad en las ciudades se forman empresas crediticias, cooperativas de ahorro y crédito, se forman cooperativas de taxis, se forman etcétera, etcétera, cooperativas de vivienda. ¿Por qué no se forman grandes empresas, grandes cooperativas dentro del agro? Vea usted, por ejemplo, la empresa que yo vengo proponiendo desde que leí la Constitución y le entregaron las competencias al Consejo Provincial. ¿Cuál empresa es, doctor? Yo hice mi propuesta de que se forme la microempresa de la reforestación. El Estado, el gobierno, ningún gobierno va a reforestar. La reforestación tiene que hacerla el campesino, pero en una forma organizada, capaz de que él pueda sembrar las mejores plantas maderables y las mejores plantas frutales para que pueda cosechar. El campesino tiene que cosechar lo que sembró. Si sembró un árbol, este árbol en 20 a 30 años tiene que ser cosechado, no puede ser admirado. O sea, estamos hablando, doctor, política de Estado, pero también política del ciudadano. Claro. Y en primer lugar sería el ciudadano. Ahora, estos campesinos que se van a formar en empresas tienen que llevar el primer mensaje de que entre empresas ganaderas dentro de la parroquia o dentro del cantón tiene que haber un alto sentimiento de unidad y de cooperación. Estamos hablando de cooperación y me asalta en este momento un asunto que se está dilucidando aquí en Loja y que no se oye mayor. ¿Cuál es el tema, doctor? No se oye. En la prensa medio lo están topando, pero el meollo del asunto es la cooperación interinstitucional. Lo que acaba de suceder, por ejemplo, que en el Hospital San Juan. El Hospital San Juan, al haber sido rescatado por el municipio y hoy ser prácticamente una joya arquitectónica, un patrimonio cultural para Loja y el Ecuador, el Ministerio de Salud lo quiere tomar. ¿Para qué? Para que allí se formen una serie de oficinas que terminarán destruyéndolo a ese bien monstrenco, a ese bien patrimonial. Entonces, ¿qué es lo que yo debería plantear hoy día? Una cooperación entre el Ministerio de Salud con el municipio. ¿En qué sentido? De que el Ministerio de Salud instale allí, ¿qué? Un pequeño centro médico, ¿no es cierto? Tal vez uno o dos lugares de asistencia de emergencia, para que cuando el turista, cuando el empresario que lleva a exponer sus productos artísticos, cuando haya un gran evento cultural, cuando hay mesas de trabajo, a alguien le sube o le baja la presión, a alguien le pasa algo, alguien se resbala, se cae, sufre algún accidente, dentro de este patrimonio hermoso del San Juan hay una pequeña sala de auxilio. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud está cooperando con Loja, está cooperando con el municipio, está cooperando con todos nosotros para darnos seguridad, para ir un buen día y estar todo el día trabajando allí en el asunto cultural. Doctor, pero eso se llama cooperación y más no lo que está sucediendo. Pero en el aspecto agrícola.